Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Esta será la primera entrevista que yo le haga de 4, creo ya. Matices, creo que esta es la quinta, canciller, donde ya no le voy a preguntar si quiere ser presidente de la República. Muchas gracias. Ya el tiempo se agotó y el tiempo le dio la razón a todas las negativas que me dio durante ese tiempo. Sí, señor, así es. Para los que lo atacaban, ¿se acuerda? Así es. Se le vinieron encima muy feo durante algunos meses. Sí, bastante feo y bastante personalizado y ensañado el asunto, pero bueno, eso es parte del problema que hay, que a la gente que está en cargos públicos a veces no se le cree, ¿verdad? Sí. Y dice que no, pero en realidad está diciendo que sí. Yo, si hubiera tenido esa intención, no hubiera tenido ningún reparo en ser transparente y decírselo, pero nunca en el ejercicio de este puesto he tenido esa intención, ni soy de los que creo que debe aprovecharse precisamente el ejercicio de un puesto público para aspirar a otro. Qué complicado, porque tenía compañeros de gabinete que sí lo hacen, pero bueno. No lo critico, digamos, bueno. Es la manera en la que yo pienso, nada más. Canciller, andaba en Holanda usted recientemente, en la Corte Internacional de Justicia, en el Palacio de la Paz, allá en Holanda. Sí, señor, estuvimos a inicios del mes de julio, cuando empezaron las audiencias orales de uno de los juicios que existe entre Costa Rica y Nicaragua para la delimitación de las fronteras marítimas entre los dos países, tanto en el Pacífico como en el Caribe. Esas audiencias se dieron hasta el día 13. Ya en este momento está en manos de los jueces el estudio de toda la documentación presentada desde el 2014 hasta ahora para que emitan su sentencia, que es final, definitiva, inapelable, y que esperaríamos tenerla hacia finales de este año o principios del próximo año. Y es un tema muy importante porque, como lo acabo de decir, va a definir lo que es Costa Rica. Claro. De hecho, a mi gusto es el juicio más importante internacional. Sí, todos son importantes, todos revisten pero también responden a una circunstancia o un contexto diferente. En este caso, realmente vamos a saber hasta dónde llega Costa Rica en el mar en relación con Nicaragua. Con lo cual, también hay temas que la Corte tendrá que valorar, justipreciar, ¿verdad? En forma equitativa. Costa Rica lo ha dicho con toda claridad, nosotros no pretendemos quitarle nada a Nicaragua que no nos corresponda, pero no nos vamos a dejar que se nos quite nada que sí nos corresponde. De aquí, uno de los puntos más importantes que tiene que definirse, principalmente en el Caribe, es el punto de partida de esa línea imaginaria que va a dividir la frontera de los dos países. Nicaragua alega que debe ser en Punta Castilla, en el Mojón 1. El Mojón 1 ya no existe, está 1000 metros, 1 kilómetro en mar adentro. Así ha cambiado la geografía de esa zona, así de cambiante es también, y Costa Rica alega que debe ser en un punto fijo, existente, claramente determinado, con menos variaciones, como es la desembocadura, la margen derecha de la desembocadura del río San Juan. Ese es uno de los puntos más importantes en discusión en cuanto al Caribe. Un día de estos estaba con nosotros Vladimir de la Cruz en su papel de historiador hablando sobre la anexión del partido de Nicoya, y hay algo que yo resalto enormemente. Costa Rica, y usted lo sabrá de memoria por supuesto, pero Costa Rica en la campaña nacional de 1856, cuando consigue expulsar a los filibusteros de Santa Rosa, sigue hacia territorio nicaragüense, ingresa a territorio nicaragüense y los expulsa de Rivas, canciller. Poquísimos años después, 2 o 3 años después, se negocia el Tratado de Límites Caña-Jerez, y
el presidente Mora Porras tiene la entereza, me parece a mí, y creo que eso podría marcar a futuro las relaciones con Nicaragua, tiene la entereza de decir, nosotros no entramos a territorio nicaragüense a quitarles un solo centímetro. El ejército costarricense en 1856 se devuelve, ¿verdad? Habiendo liberado todo el territorio nicaragüense desde el río San Juan hasta Rivas. El ejército costarricense se devuelve, ¿verdad? Y señalan el Tratado Cañas-Jerez sin un solo milímetro de más, pese a que Costa Rica estaba empoderada, digamos, por la expulsión de los filibusteros de Rivas. A mí, esa reflexión la hizo Vladimir de la Cruz un día de estos, y realmente yo dije, o sea, Costa Rica ha sido bastante noble históricamente, inclusive en ese momento empoderadísimos con el pueblo nicaragüense. Claro, porque estaba ya en ocupación y de alguna manera lo había ganado. Se volvió y dijo, no nos vamos a dejar un centímetro. Sí, yo creo que la posición de Costa Rica siempre ha sido, como usted lo ha dicho, noble. Nunca hemos tenido un deseo de expansión territorial ni de conquistar otras tierras. Siempre hemos sido respetuosos de los demás países y bueno, vea usted la larga data desde la que tenemos esa actitud, e inclusive cuando hemos negociado tratados de límites, porque con otros países lo hemos logrado a través de una negociación, siempre lo hemos hecho sobre la base de la buena fe, de la confianza. El ejemplo más reciente es el Tratado de Límites Marítimos con Ecuador. Hay que recordar que ya es nuestro vecino, colindamos con Ecuador. Fue una negociación de varios años, pero que se logró muy satisfactoria y con mucha claridad, mucha honestidad entre las partes, y así debería de ser la manera en la que se definan los límites. En el caso de Nicaragua no fue posible, a pesar de muchos intentos que se hicieron desde hace muchos años. Uno de los primeros intentos fue en el año 76, y hubo subsiguientes intentos de demarcar las fronteras marítimas, pero bueno, no fue posible, y la gota que derramó el vaso y que obligó a Costa Rica a presentar este litigio en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia, como usted recordará, don Randall, es la promoción que hizo Nicaragua de ciertos bloques para exploración y explotación de petróleo y gas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, que Costa Rica consideró que estaban dentro de su territorio marítimo, y por supuesto eso no lo podíamos admitir. Pero usted coincidirá conmigo en que, aunque todos los juicios en La Haya y particularmente con Nicaragua son importantes, canciller, este es en el que se ha puesto en riesgo mayor proporción del territorio costarricense. Sí, es cierto, por una razón que quisiera recordar, y es que por la existencia de la isla del Coco, Costa Rica es 10 veces más grande en el Océano Pacífico que en nuestra masa territorial, continental. De ahí que, si esta línea imaginaria va un poquito más al norte o va un poquito más al sur, se estarían eventualmente perdiendo varios miles de kilómetros cuadrados de mar que le correspondería a Costa Rica en virtud de nuestra soberanía sobre la isla del Coco. Canciller, cuando uno se pone a analizar la relación Costa Rica con Nicaragua a través de los años y dice, hemos sido un país noble, justo, además en temas de límites con Nicaragua, es cuando uno le da más cólera ir a una audiencia de la Corte Internacional de Justicia y que le salgan con un mapa casi borrado en paintbrush, ¿verdad? Donde borran la península de Nicoya, no para hacerla inexistente, sino simplemente para bajar esa línea imaginaria que ellos quieren. Aquí dio mucha cólera, a veces dio mucha risa lo que presentó Nicaragua, pero yo no dejaba de olvidar en ese momento que con Colombia, en el litigio internacional que tuvieron con Colombia, Nicaragua utilizó algunas estrategias parecidas y finalmente, a mi gusto, terminó en una de las resoluciones más injustas de la Corte Internacional de Justicia. Mire, lo que yo he percibido ya en los litigios que me ha correspondido intervenir como canciller en los últimos 3 años en relación con Nicaragua, es que la estrategia de ellos es, como dicen popularmente, tirar con escopeta y a ver qué pega. Disparar para todo lado. Disparar para todo lado, inventar por todo lado, y tratar de que algo de eso pegue dentro de esa maraña de confusiones
Eso es un poco la estrategia. Y bien usted lo decía, sí, lo definió muy claramente, un sentimiento de risa y un sentimiento de cólera, de cólera si se quiere, porque es muy descarado lo que presentaron, ¿verdad? Y yo creo que debería darle cólera también a los mismos jueces, de que los traten, ofendan su propia inteligencia. Eso es lo que ¿verdad? me parece increíble, porque en el litigio con Colombia, ahí lo que pasa, Randall, es que esa estrategia es mala porque usted se desacredita, no tiene credibilidad como litigante, como un país que actúa de buena fe, y la Corte no le interesa ni le gusta sentirse usada por los países. Y yo creo que ya debe estar, esto es una opinión mía, ya debe estar hasta cansada de estos pleitos entre Costa Rica y Nicaragua, porque es recurrente, cada vez solucionamos. Mire lo que pasó con el anterior, fue a favor de Costa Rica la sentencia de diciembre del 2015, y todavía ahora tuvimos que recurrir a la Corte de nuevo para que fuera la Corte la que defina el monto de la indemnización que nos corresponde por el daño ambiental causado en Isla Portillos. Mire que en relación con eso mismo, esa sentencia había determinado la soberanía costarricense sobre Isla Portillos, y entonces a los pocos meses ellos ponen un pequeño campamento militar, lo corren de donde estaba y lo ponen precisamente en la playa de Isla Portillos. Otra vez genera otra controversia, tuvimos que ir a la Corte, ese proceso se acumuló con este que acabo de hacer referencia de los límites marítimos y se resolverá en uno solo, pero son constantes esas provocaciones, esas molestias que son absolutamente innecesarias si actuáramos de buena fe y con confianza, ¿verdad? Claro, pero uno pensaría en buena teoría que la Corte Internacional de Justicia y los jueces estarían cansados justamente de esas chambonadas, canciller, y de lo recurrente. Pues si hay un cliente frecuente de la Corte Internacional de Justicia, y no solo con Costa Rica, justamente en Nicaragua, que yo no sé dónde saca plata porque es carísimo ir a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, sí sé dónde saca plata, pero el detalle está en que cuando recuerdo el litigio con Colombia, ¿verdad? Yo pensaba lo mismo, decía, bueno, la Corte debe estar cansada de las pruebas a veces absurdas que presenta Nicaragua, pero cuando llegó a sentencia, y yo entiendo que usted no critique directamente la sentencia, pero cuando llega a sentencia resulta que partieron el ayote por la mitad, literalmente, en el caso de Nicaragua con Colombia, tanto que el presidente Santos en ese momento desconoció la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Ha habido una tendencia, según los temas de los que se trate de la Corte en el pasado, de ser un poco salomónica. Eso también es parte de los riesgos de ir a estos litigios, pero en el caso costarricense es la única opción que tenemos. Claro. El derecho internacional es precisamente nuestra principal herramienta de defensa, es nuestra principal arma, si se quiere, al igual que el multilateralismo. Entonces, lo que sí puede estar completamente segura la ciudadanía costarricense es que nosotros recurriremos a donde tengamos que recurrir, incluyendo nuevamente, si fuera el caso, a la Corte Internacional de Justicia para defender los intereses costarricenses. No nos queda otra alternativa y siempre lo haremos de manera muy vigilante y dentro de lo que nos asista el derecho internacional. Justamente sobre lo que acabamos de hablar es por lo que me llama la atención que la Corte normalmente acumule procesos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros presentamos el caso ahí por la invasión en Isla Portillos, después se presenta un segundo caso de Nicaragua contra Costa Rica, que es el por el daño ambiental de la trocha. Y la Corte no los acumula, pero resuelve, digamos, en el mismo acto. Y entonces le da la razón a Costa Rica en el caso de la invasión a Calero y le da en algunos puntos la razón a Nicaragua en el caso de la trocha fronteriza. Me llama la atención que en este acumule los dos casos, que son muy diferentes, muy, muy, muy diferentes, que uno es el campamento militar en la playa de Isla Portillos y la otra los límites marítimos, que no tienen nada que ver entre los dos. Más o menos, don Randall, porque al abrir Nicaragua nuevamente la discusión sobre el tema de la playa de Isla Portillos, dependiendo entonces ahora del resultado de esa discusión, de si la playa le corresponde o no a Costa Rica, que estamos convencidos de que sí, pero bueno, se abre de nuevo lamentablemente esta discusión y ese es precisamente uno de los argumentos de Costa Rica, que eso ya es cosa juzgada material y que ya la Corte se había pronunciado sobre ello, pero si cayeran en esa trampa
y hubiera duda de la soberanía de Costa Rica sobre esa parte de la playa, pues como eso proyecta hacia el Mar Caribe, pues sí tendría una incidencia de por dónde va la línea. Sí, señor, así es. Canciller, en el proceso justamente de la invasión a Isla Portillos, la Corte Internacional de Justicia es la que ha fijado el monto del daño ambiental. Está en proceso, Bueno, sí, porque Nicaragua no la pagó, tuvimos que acudir a la Corte. ¿Cómo va el tema del pago? Porque ese pago se va a hacer eterno. Bueno, en la etapa en la que estamos, vamos a ver, recordemos qué fue lo que pasó en el 2015, en esa sentencia de diciembre del 2015, la Corte nos da ese derecho a pedir una compensación por daño ambiental y le confiere a las partes, a Nicaragua y a Costa Rica, 1 año para buscar una solución negociada, un monto, porque aquí básicamente es fijar un monto. Y su forma de pago, no hay gran misterio. Sí. Lamentablemente, después de toda la información que nosotros presentamos y demás, Nicaragua no aceptó, al final ni siquiera respondió sobre la propuesta costarricense, y fue así como en enero de este año, entonces, después de pasado el año que nos había dado la Corte, pues que le solicitamos entonces a ese tribunal que en definitiva fije el monto de la indemnización, y básicamente lo que hicimos fue presentarle a la Corte ya en un formato más jurídico, más legal, más de un escrito frente a un tribunal internacional, las mismas pruebas y razones que habíamos presentado frente a Nicaragua, porque era un trabajo bastante serio, bastante detallado, y aquí vuelvo a aprovechar, si me lo permite, para hacer un reconocimiento y un agradecimiento a la Fundación Neotrópica por la gran ayuda, el gran servicio que le dio, no a la Cancillería, al país, al haber hecho tan bien y tan técnicamente ese estudio, y lo hizo gratuitamente. Hablemos ahora, ya para terminar con Nicaragua, en esta parte del programa, de la relación bilateral Costa Rica-Nicaragua. Tenemos relaciones bilaterales, hay embajador nicaragüense aquí, desde hace años el mismo embajador en Costa Rica, tenemos embajador costarricense en Nicaragua, que para mí es básico, justamente para obtener la información necesaria de todo lo que está ocurriendo en Nicaragua. Pero las relaciones, entiendo, las económicas, las de seguridad son muy fuertes y muy fluidas. Las políticas son las que están congeladas de alguna forma, canciller. ¿Sigue igual? Sí, las de seguridad las estamos fortaleciendo. Ha habido un intento en esa dirección, se dieron algunas reuniones en Nicaragua, asistió el ministro de Seguridad, don Gustavo Mata, se dieron otras en Costa Rica. Es fundamental, sobre todo para lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado y fundamentalmente en el tema de narcotráfico. La relación comercial es muy, muy fluida, muy importante, anda cercano al $1 billón el comercio total entre los dos países, con una balanza muy favorable hacia Costa Rica. La agenda bilateral es muy amplia en materia migratoria, ni qué decirlo, ¿verdad? Inclusive en materia de salud, en materia educativa, pero sí, en el aspecto político, y lo decimos con toda transparencia porque hay que llamar las cosas por su nombre, es una relación distante, fría, complicada, y aquellos que creen que simplemente sentarse a tomar un cafecito y ya todo está solucionado, y nos hermanamos y todo quedó en el pasado, pues están muy equivocados y no conocen realmente todos los detalles de lo que es el día a día de esta relación. No es tan sencillo. Y la verdad es que tenemos, como bien se mencionaba ahora, un litigio en el que se va a determinar el monto a compensar, un litigio en el que se determinarán los límites marítimos entre los dos países, y se determinará también la legalidad o no de la existencia de este campo militar. Entonces eso definitivamente impacta en el día a día de la relación política, pero a nivel de los pueblos y a nivel empresarial, pues hay mucha fluidez y hay mucha cercanía. El cambio de canciller que se hizo este año de Samuel Santos, que no sé si lo logró llegar a conocer en algún momento. ¿No lo conoció? No, nunca lo conocí. ¿Nunca se lo topó? Nunca lo vi. Nunca llegaba a ninguna reunión. Ni a la CELAC, ¿verdad? A nada. Ok, bueno, a Samuel Santos, que ahí ahorita busca una foto en Google y se lo enseña. Solo nos conocíamos a través de las cartas de protesta que nos mandábamos con mucha frecuencia. Ni siquiera son amigos en Facebook, pero
pero bueno, ahora busco una foto en Google y se la enseño de Samuel Santos, pero nombraron a Denis Moncada, que era el ex embajador de Nicaragua en la OEA. ¿Cambió en algo? El nuevo embajador, que por cierto, el nuevo embajador es muy cercano a Rosario Murillo. Mire, yo creo que es positivo. Yo a don Denis lo conozco de cuando estaba precisamente embajador en la OEA, él. Sí va a las reuniones, ha venido a Costa Rica a varias reuniones que tuvimos en el contexto de la presidencia pro tempore del SICA. Él ha participado también en esas reuniones sobre temas de seguridad a los que hacía referencia. Hay que recordar que él fue alto miembro del ejército nicaragüense. Yo creo que es positivo, por lo menos hay una persona que me ve, que interactuamos, no tocamos estos temas porque están muy focalizados en La Haya, donde corresponde, pero es un aspecto positivo. Pero es diferente que en 6 meses haya visto ya al canciller Moncada, pero no en 3 años no conociera al canciller Santos. Así es, por eso lo veo como algo positivo, porque ya hay un interlocutor del otro lado con el que yo, caso necesario, puedo conversar, puedo abordar los temas que nos interesen, y también del lado de ellos. Es que en los 3 años anteriores, como usted lo mencionaba, no había nadie, no había con quién hablar del otro lado, y eso dificulta mucho, sobre todo alguien que tenga poder de decisión real, ¿verdad? Y don Denis lo tiene, y es una persona con la que se puede conversar y digamos, a nivel extra cancillería, pues yo he tenido una relación cordial con él, y siempre pues hemos discrepado, por supuesto, inclusive en la agenda multilateral, pero siempre con respeto, y de parte de Costa Rica siempre podrán contar con ese respeto, porque lo cortés no quita lo valiente. Desnicaragüicemos el programa a las 12:29, duramos 22 minutos hablando de Nicaragua. Hablemos de Venezuela. La ex canciller Delcy Rodríguez, hoy adalid de la Asamblea Nacional Constituyente allá en Venezuela, don Manuel, se le vino con los sacos de frente a usted, y además, o sea, lo hablamos aquí ese día, no solo se le vino con los sacos de frente en materia diplomática, sino de una manera baja, personalista. ¿Usted esperaba eso, no? Bueno, yo esperaba una reacción, definitivamente, porque ellos tienen la costumbre de reaccionar de una manera un tanto, llamémoslo, muy expresiva, cuando se les señalan ciertas cosas que están mal. Tal vez no la esperaba tan personalizada, pero la verdad es que hasta cierto punto me hizo un favor también. También hubo otras reacciones en cuanto a otros cancilleres que tal vez hasta fueron peor. y la verdad es que también aquí a nivel de Costa Rica me han dicho cosas peores. Entonces, ¿está acostumbrado? No, uno no se acostumbra, porque al final el ofenderme a mí está ofendiendo a Costa Rica. Eso es lo que me corresponde defender, claro. Esa es la investidura que me corresponde defender. Pero bueno, yo creo que hicimos señalamientos muy importantes, muy claros, muy contundentes, y creo que la posición de Costa Rica ha sido valorada, justipreciada en el entorno internacional como una posición clara y contundente. Estoy claro, de hecho creo que si hay algo que reconocer durante los últimos meses es su posición, canciller, y la posición de la Cancillería de Costa Rica en cuanto a Venezuela. Pero nosotros también criticamos en muchas ocasiones lo que nos pareció una reacción tibia o sostenida durante algunos meses. ¿Nos agarró tarde para reaccionar como reaccionamos sobre Venezuela? Qué dicha que lo menciona, don Randall, porque mire, yo creo que hay un aspecto que no mucha gente conoce o reconoce. A lo largo de esta administración del presidente Solís, nosotros nos hemos pronunciado en más de 30 ocasiones sobre el tema venezolano, en distintos contextos, de distinta manera, en comunicados solamente de Costa Rica, en comunicados conjuntos con otros países, en intervenciones mías en distintos foros multilaterales, incluyendo la OEA, en muchas ocasiones. Lo que pasa es que usted sabe que de la posición oficial
no siempre se reporta, no siempre es pescada, digamos, por los medios o reproducida por los medios, y con muy poca frecuencia la ciudadanía va y se informa directamente de la fuente oficial, pero fíjese que en eso tenemos la conciencia tranquila, porque hemos hecho señalamientos a lo largo de muchísimos comunicados, como le digo, de distintas tonalidades y atendiendo a distintos contextos, desde la supervisión electoral de los comicios de la Asamblea Nacional que tuvo lugar creo que fue en diciembre de 2015, hasta lo más grave que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en estos días. Entonces, responde, como le digo, al contexto que se ha ido viviendo y cómo lamentablemente ha ido evolucionando para empeorar. Ok, ¿y usted no considera usted que hayamos sido tibios bajo su administración, por supuesto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los primeros 2 años y medio de esta administración? Bueno, tibios es digamos, muy relativo. Lo que sí creo que no hemos sido tibios, pero lo que sí le puedo decir es que no hemos desatendido el tema. O sea, no hemos sido indiferentes frente a lo que pasa ahí. No hemos asumido la posición que algunos países tenían de, no, eso es un problema interno, hay que lo resuelvan. Claro que lo tienen que resolver al interno del país, pero la comunidad internacional no puede ser indiferente ante tanto atropello de los derechos humanos. Ya no es una crisis solamente económica o política, hay una crisis humanitaria. O sea, hay gente que se está literalmente muriendo de hambre, que no tiene acceso a los medicamentos más elementales y no podemos, por lo tanto, quedarnos callados y simplemente decir que eso es un asunto que tiene que resolverse internamente. Ok, bajo esa perspectiva, canciller, ¿qué le ha parecido la actuación de Luis Almagro, el secretario general de la OEA? Porque creo que en América Latina o en el continente estábamos acostumbrados a un secretario general de la OEA, que era José Miguel Insulza, que es muy moderado, digamos, a la hora de sus actuaciones, muy sostenido de alguna forma, y entonces viene el ex canciller uruguayo, Almagro, y arma una revolución, digamos, en su manera de actuar, hace un informe larguísimo sobre la situación de Venezuela, dice, bueno, yo pongo a disposición mi puesto a cambio de elecciones inmediatas en Venezuela y de la liberación de los presos, y entonces uno ve a un secretario general de la Organización de Estados Americanos muchísimo más activo y protagonista de las decisiones que tiene que tomar la OEA, canciller. Mire, con don Luis yo tengo una excelente relación, he conversado en múltiples ocasiones con él sobre este y otros temas relacionados con la OEA, he estado en varias ocasiones en Washington, en su oficina. Yo diría que es positivo que la Secretaría General haya asumido más claridad sobre este tema, haya asumido un cierto liderazgo. Sin embargo, y esto no quiero que se interprete como una crítica a él, ni mucho menos, sin embargo, la responsabilidad final de tomar una posición es de los países miembros. Y el que él haya de alguna manera sustituido la membresía no siempre es conveniente, porque él podría servir como un interlocutor más fluido y no tanto de ataque. Pero, y además, porque hubiera tenido y tendría todavía la ventaja de poner en evidencia ese grupo de países que no quiere asumir su responsabilidad como miembros de la Organización de Estados Americanos y que se siguen cobijando bajo el principio de no intervención y de no injerencia y siguen siendo complacientes por otros intereses, ¿verdad? Principalmente intereses económicos de lo que pasa en Venezuela. Entonces, ahí tal vez es una cuestión de forma, no tanto de fondo, sí. Pero yo prefiero un secretario general proactivo y claro en sus ideas y en sus manifestaciones, transparente, pues que uno que trate de quedar bien con todo el mundo en una circunstancia tan comprometida como esta. Claro, pero de alguna forma, vamos a ver, pasamos de un secretario general que actuaba normalmente a pedido del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos como moderador de los conflictos, que era el chileno José Miguel Insulza, a un secretario general que no parece moderador, sino que tiene el rol de fiscal, más o menos.
Bueno, es una cuestión de estilos, ¿verdad? De roles que han escogido. Bueno, él no había ocultado en su campaña a la Secretaría pues que quería darle un papel diferente a la OEA y que su rol iba a ser mucho más activo. Creo que no se esperaba por muchos países que fuera tan activo en el caso particular de Venezuela. También hay que recordar que la OEA es mucho más que el tema de Venezuela, ¿verdad? No, por supuesto. Hay muchísimos otros temas pero el mismo Almagro se ha encargado de que sea el tema 1. Bueno, es el más importante que nos afecta en el hemisferio y en eso quiero repetirlo. Eso es una crisis del hemisferio. Nos afecta a todos, nos afecta económicamente, nos afecta socialmente en los temas migratorios, por ejemplo, no solamente a Costa Rica, ya lo percibimos, sino también en muchos otros países. Por eso insisto, no podemos volver la vista al otro lado cuando vemos violaciones de derechos humanos, cuando vemos civiles juzgados por tribunales militares, donde vemos presos políticos, donde vemos cancelación de credenciales de políticos que los inhabilita para participar en futuras elecciones. En fin, la lista es grandísima, es enorme, o sea, es imposible no manifestarse y no verla con toda claridad. Canciller, pero vamos a ver, regresando a la posición de Costa Rica en la OEA sobre Venezuela, de alguna forma no ha sido, por ejemplo, muchísimo más fuerte y eficaz la voz de dos expresidentes, de la expresidenta Chinchilla y el expresidente Rodríguez, que la voz oficial del ministerio, del gobierno de Costa Rica en ese tema. Bueno, cada uno tiene un rol muy diferente. Usted sabe, don Randall, que un expresidente o una persona que no está en el ejercicio de la función pública, pues tiene un margen de palabra mucho más amplio que el que tengo que tener yo como representante de la diplomacia costarricense, donde tengo que ser en muchas ocasiones más cauto, más reservado. Eso no obsta que sea claro y contundente, pero evidentemente el discurso que puede tener un expresidente de Costa Rica frente al que yo debo y puedo tener es muy diferente. Las responsabilidades son diferentes. Canciller, ahora bien, México ha asumido un papel de liderazgo, digamos, en este tema de Venezuela en el foro continental. De alguna forma, Costa Rica pudo haber asumido el mismo papel que tiene México ahora antes y lo desaprovechamos. Mire, yo creo que a México se le ha identificado en ese papel porque hubo al puro inicio del ejercicio de su cargo del actual canciller mexicano, hubo precisamente una confrontación muy fuerte entre la canciller venezolana y él. Entonces, claro, eso provocó reacciones y eso provocó que entonces se visibilizara más a México. Que fuera más mediático. Más mediático por esa controversia coyuntural que se estaba dando en ese momento. Pero México no estaba actuando solo, tampoco, ni mucho menos. Hay un grupo de países que ha fluctuado entre 14 y 16. El grupo anda más o menos por ahí, dependiendo del comunicado que emitamos, se unen o se bajan algunos del tren, que hemos actuado con mucha consonancia, en la misma línea desde hace muchísimo tiempo, mucho antes de que, por ejemplo, México se diera esa controversia entre los dos cancilleres. Enhorabuena también que se dio porque legitimó todavía más la posición de este grupo de países. Y eso se vino la cumbre de Cancún. Exactamente. Que, digamos, vuelve a poner a México como país anfitrión, por supuesto. Bueno, hay que recordar una cosa. Antes de eso tuvimos una reunión en Washington, ¿verdad? Creo que fue el 31 de mayo. Donde los cancilleres, es una reunión que se llama una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, donde el tema era precisamente lo de Venezuela, donde yo también hice una intervención bastante fuerte sobre esta materia. Esa reunión quedó suspendida y se retomó antes del inicio de la Asamblea General de la OEA que fue en México. Entonces también hubo esa coincidencia. Pero lo importante no es el lugar, lo importante es lo que se dice y que este grupo no solamente se mantenga unido, sino que se amplíe. Y también que los países, especialmente del Caribe... Los que reciben petróleo de Venezuela. Bueno, usted lo acaba de decir. Y probablemente también otras razones, pero que asuman la responsabilidad
y le den realmente vigencia a una organización como la OEA. Canciller, mi crítica sobre los primeros 2 años de administración Solís Rivera sobre la posición de Venezuela es que, por ejemplo, y ahorita vamos a hablar de eso, no del episodio, sino de cara al futuro, cuando recuerdo la decisión del presidente Solís en el discurso del presidente Temer en la ONU, ¿verdad? Uh-huh. Costa Rica no había hecho una sola carta de reclamo a Brasil. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces la decisión que se toma desde el punto de vista diplomático, que entiendo que la tomó el presidente, y usted me lo dijo aquí en estos micrófonos, es una, digamos, en la escala diplomática es un reclamo fuerte, levantarse y salirse del plenario donde se está haciendo el discurso. En el caso de Venezuela, Costa Rica no ha hecho, hasta ahora con su discurso en la OEA, no había hecho ningún reclamo de esa fuerza ante Venezuela, por ejemplo. Entonces, digamos, uno lo que no entiende es un tono a veces muy sostenido durante los primeros 2 años con Venezuela y un tono fortísimo con Brasil en la ONU. Le voy a decir algo que no he comentado mucho porque la verdad que no venía al caso, pero que, digamos, demuestra de alguna manera que Costa Rica no tuvo esa posición tímida o tibia frente a Venezuela en ese periodo que usted menciona, don Randall. En ese periodo que usted menciona, de esos 2 años, yo me gané 2 cartas de protesta bastante ordinarias, por llamarlo suaves, por escritas de Venezuela. Si nosotros hubiéramos tenido complacencia con ellos, si hubiéramos tenido amistad, complicidad, o si no nos hubiéramos manifestado con cierta claridad, pues no me hubieran ganado ese par de trofeos, ¿verdad? Canciller, hay una división de poderes clarísima. Yo tengo claro que la Constitución política además señala que las relaciones exteriores de un país las rige el presidente Solís y usted como canciller. Pero vamos a ver, Ligia Fallas, la diputada del Frente Amplio, hace un discurso en la Asamblea Legislativa sola y después Venezuela le agradece la posición a Costa Rica, ¿verdad? Entonces no genera ruido, aunque sabemos que es una estrategia. Uh-huh. Después el jefe de fracción del Frente Amplio se va a Nicaragua, se compromete a que va a defender la constituyente en la Asamblea Legislativa costarricense, viene y apoya la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. De alguna forma estos elementos, la posición particularmente del Frente Amplio, que es el que ha tenido esa posición, le genera ruido a la política, al discurso sobre Venezuela de la política exterior costarricense. No, realmente no, eso no ha trascendido ni ha tenido ningún impacto en lo que ha sido nuestra interacción con el resto de los países. Ninguno me ha preguntado qué son esas manifestaciones de un par de diputados o cuál es la posición en la Asamblea Legislativa, ninguno. Está muy claro del resto de los países que lo que usted acaba de decir, que además es totalmente cierto, y que la política exterior del país la conduce el presidente y el canciller. Así es que no ha tenido ninguna repercusión en esa línea. Canciller, son las 2:45, vamos a la primera pausa comercial. Claro. Creo que necesita refill de café. Gracias. A esta hora, 2:45, vamos a la pausa, gracias a las personas que nos están reportando sintonía a través de las redes sociales. Les recuerdo que ayer estrenamos aplicación para iPhone, hace 3 semanas habíamos estrenado para Android, y una de las ventajas que tiene la aplicación, que fue un reclamo justificadísimo de ustedes, es que cuando nos escuchaban en navegador, en el teléfono, si se iban a WhatsApp o se iban a Twitter para comentarnos, se les iba la señal. Bueno, ahora con la aplicación que se llama CDR Móvil, ustedes pueden escuchar la señal de la radio y al mismo tiempo estar tuiteando, estar mandando mensajes de WhatsApp, estar viendo Facebook, lo que ustedes gusten. Así es que la pueden descargar ya, CDR Móvil. Son las 2:46. Vamos a la primera pausa y regresamos. Sí. 2:50 p.m. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. Hoy con el canciller de la República, don Manuel González. Don Manuel, le quería preguntar lo de Brasil, pero ya no sobre el episodio en la ONU, sino de cara a las relaciones con Brasil, porque Brasil es un país importantísimo en América Latina, tiene que ver además con temas de petróleo.
¿Cómo estamos hoy en la relación diplomática con Brasil, canciller? Mire, hoy, desde hace mucho tiempo, estamos muy bien. La relación es muy fluida. Tengo una relación muy buena con el nuevo canciller. Conversamos muy abiertamente, precisamente en la OEA y en el contexto de este tema de Venezuela. Hemos coincidido mucho. Apoyamos recientemente una solicitud que nos hizo Brasil. Mandaron un embajador especial a reunirse una mañana conmigo. Solo a eso lo mandaron desde Brasil, pidiendo el apoyo de Costa Rica, que calificaron como esencial para una candidatura de una brasileña a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apoyo que dimos. Recibí una invitación del canciller a visitar ese país. La fecha que me proponía no me acomodaba porque precisamente tenía que estar en La Haya, pero estamos trabajando en una fecha que nos convenga a los dos. Hay una relación muy fluida a nivel de nuestra embajada con Itamaraty. Es una relación buena, estable, como bien usted lo dijo, es un país muy importante y la agenda continúa en todos sus aspectos. Canciller, ¿no se resintieron? Mire, ese tema se abordó, se conversó y se aclaró. No hubo embajador especial. ¿O antes? No, el embajador especial vino ahora hace un par de meses o tal vez menos. Esto nos estamos refiriendo a algo que ocurrió en septiembre del año pasado. Hay que recordar también que en ese plazo ha habido, si la memoria no me falla, creo que 3 cancilleres en Brasil. Sí. Con el actual tengo una relación mucho más fluida. Y como le digo, hemos coincidido en muchas posiciones, especialmente en el tema venezolano y ese incidente, como dicen, etapa superada desde hace muchísimo tiempo y no ha tenido realmente ninguna implicación negativa en una relación sólida y fluida, pero también hay que ponerlo en contexto. O sea, Brasil está pasando por un momento político y económico muy complicado y por supuesto su agenda de política exterior pues tiene otras prioridades más allá del tema costarricense. La prioridad hoy es que Temer siga siendo presidente para ellos. Pues sí. Así es que digamos, lo del tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues será importantísimo, pero en este momento en la lista de prioridades brasileñas está muy abajo. Lo que le quiero decir es que, bueno, no crea, lo que le quiero decir es que Costa Rica es tomada en cuenta por ellos, nosotros los tomamos en cuenta, tenemos los peluches se devolvieron, eso está claro. Es una relación muy buena, no hay ningún reparo en ese sentido. ¿Con Estados Unidos ahora bajo la presidencia Trump, canciller? Mire, la relación también es muy buena, no en vano. Hay que recordar que el presidente Solís estuvo en Washington, en la Casa Blanca, con el vicepresidente Pence en marzo de este año, a los pocas semanas de haber asumido la nueva administración. No solamente que haya ido, sino que lo hayan recibido, y la manera en la que fue recibido es un mensaje muy importante de la continuidad que se le quiere dar a la relación con Costa Rica. Hace poco participé con el ministro de Seguridad en una actividad organizada por el gobierno de Estados Unidos y por México en Miami, donde estuvieron altísimas autoridades. Estuvo el vicepresidente Pence, estuvo el secretario de Estado Tillerson, el secretario de Seguridad Nacional, el general Kelly, estuvo el secretario del Tesoro, participaron varios países de Centroamérica y también de Suramérica. La relación es muy buena y recordemos que en este momento Costa Rica tiene el paquete de cooperación especialmente para seguridad más grande que hemos tenido en los últimos 30 años, ya aprobado como ley de los Estados Unidos en el presupuesto del 2017. Porque nos está yendo bien con Trump. Y claro, y está ya en las audiencias que se dieron en esta semana para la confirmación de la nueva embajadora. Esperamos que de aquí a septiembre ya esté en Costa Rica. Claro, que es muy cercana a Trump. Muy cercana a Trump.
Tuvimos una excelente relación, inclusive después de que asumió el presidente Trump con el embajador Haney, el anterior, en muy diversas áreas. Costa Rica sobresale y esa es la intención, ¿verdad? Esa es la intención, que Costa Rica siga jugando un papel importante en Washington, no solamente a nivel de Casa Blanca, sino también en el Senado y en el Congreso, y en eso es digno de reconocer la excelente labor que ha hecho el embajador Macaya. De hecho, canciller, denme un segundo para contarles además que Donald Trump acaba de tuitear, pues ese es su medio de comunicación oficial casi, que ha sustituido a su jefe de gabinete, y ahora John Kelly, el que acaba de citar usted, que era el jefe de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Kelly, será el nuevo jefe de gabinete de la administración de Donald Trump. Donald Trump acaba de tuitear, y el gran líder John ha hecho un espectacular trabajo en seguridad nacional y ha sido una verdadera estrella de mi administración. Hace 2 minutos tuiteó Donald Trump. Así es que déjenme ir a la pausa, porque tienen que escoger la canción de cierre en esta pausa comercial, y ya regresamos para seguir hablando de temas que tengo pendiente aún con el canciller de la República. Son las 3 de la tarde con 3 minutos, regresamos a Matices. El canciller de la República, Manuel González, nos acompaña esta tarde. Terminaba contándoles a ustedes la designación del nuevo jefe de gabinete de los Estados Unidos, que tiene un papel preponderante en la política estadounidense, que es el exsecretario de Seguridad Nacional, John Kelly. Bueno, imagínense usted el rol de un ministro de la presidencia aquí, más o menos es el rol, ahí más o menos, es como el gran jefe de orquesta, digamos, del gabinete estadounidense. Y le quería preguntar a usted su opinión, canciller, por supuesto no metiéndose en política estadounidense, sino porque John Kelly me lo había citado hace unos instantes como una de las personas más importantes que estuvo en una reunión que sostuvo el ministro Mata y usted en Washington. Bueno, es una excelente persona, primero, lo he visto en varias ocasiones. Es una persona muy accesible, muy sencilla, muy conocedora, evidentemente muy cercana al presidente en este momento. Coincido en que hizo un gran trabajo en muy poco tiempo en materia de seguridad, porque él era el jefe del Comando Sur y ahí nos conoce muy bien a Costa Rica. Yo diría que es un aliado muy importante, y ahora lo será directamente en la Casa Blanca como jefe de gabinete. Es un amigo de Costa Rica, realmente. Canciller, las relaciones con China. ¿Cómo nos está yendo con las relaciones con China? Porque hubo un momento país, no necesariamente político, en que las relaciones con China estaban en primera línea mediática, porque estábamos estrenando relaciones con China. ¿Cómo estamos hoy en nuestras relaciones bilaterales? Bueno, dichosamente ya nuestra nueva embajadora está acreditada. Le agradezco también al gobierno chino que escasos 10 días de haber llegado ya estaba presentando cartas credenciales. Eso es un mensaje muy importante, la prioridad que le dan a la relación con Costa Rica. Nosotros también lo hicimos con el embajador chino que acaba de llegar a Costa Rica. Tenemos un plan de acción y cooperación 2016-2020 muy ambicioso, producto de la visita que hizo en enero de 2015 el presidente Solís. Estamos por inaugurar la escuela de policía, como usted sabe, muy pronto. Es una relación bastante fluida, que tiene un enorme potencial, y precisamente por eso hicimos también el cambio de embajador, para sacarle más provecho a ese potencial, y Costa Rica es a la que le corresponde moverse un poquito más, porque China está ahí sentada y todos los países quieren hacer negocios con China. Por supuesto. Entonces nosotros tenemos que ir y poner nuestra bandera y decir: aquí estamos y estas son las oportunidades, y tenemos que trabajar, me parece, más en el tema de inversión China hacia Costa Rica. Ojalá también en el tema turístico, aunque hay gente que tiene algunas dudas, a mí me parece que hay un potencial importante ahí. Recordemos que hay 120 millones de chinos que salen de China al año, y eso es enorme. Si pudiéramos captar algo de eso, ya ganaríamos bastante, y realmente hemos logrado que la relación con ese país vaya mucho más allá solamente de la cooperación, que de hecho sea paso muy importante, y es uno de los pocos países que nos sigue dando cooperación, pero
estaba muy focalizada la relación en temas de cooperación, y precisamente con esta nueva categoría que se le dio a la relación producto de la visita del presidente Solís en enero del 2015 de una asociación estratégica, estamos ya sobre una base mucho más sólida para el desarrollo de esta relación que evidentemente está apenas empezando. 10 años para la cultura china no es nada. No, por supuesto. Canciller, vamos a ver, hay temas que son meramente económicos, pero que pasan también por la relación internacional y no son necesariamente los más mediáticos porque son muy complicados de entender, pero en la realidad fiscal costarricense tenemos una espada de Damocles sobre nuestra cabeza para 2018 y el segundo semestre de 2017, que es el vencimiento de gran parte de la deuda, de los intereses, digamos, de la deuda externa y de algunos bonos, lo cual nos genera todavía más presión fiscal. En español, vamos a tener que empezar a pagar intereses de créditos que teníamos desde hace años. Y sé que en algún momento se barajó, creo que me lo aceptó aquí la ministra de Planificación hace como un año y medio, un año tal vez, que una de las posibilidades era ver el tema de bonos con China, que nos daba liquidez y un respiro fiscal. ¿Eso está hoy en medio de las conversaciones bilaterales con China? No, ya no lo está. Eso no quiere decir que no pueda volver a la discusión, pero en este momento, para serle sincero, no es un tema que estemos discutiendo con ese país. Pero perfectamente podría ser un tema que se revive, pero no está en este momento. Ok. Hablemos de la situación del cuerpo diplomático. Vamos a ver. Siempre lo hemos hablado en las anteriores entrevistas igual, o sea, realmente el cuerpo diplomático costarricense en muchas ocasiones es un cuerpo muy sacrificado, con instalaciones diplomáticas pobres, con salarios bajos, y eso que es nuestra cara al mundo, digamos, en temas de defensa de la soberanía, de promoción del país, que ha mejorado ya, casi terminando su gestión, canciller, en el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al cuerpo diplomático. Mire, todo eso que usted acaba de decir es muy cierto, y yo seguiré insistiendo mientras sea canciller y cuando deje de serlo en que Costa Rica tiene que invertir muchísimo más en su política exterior y eso involucra las condiciones en las que tenemos a nuestros diplomáticos en el exterior. Imagínese, don Randall, que a nivel de diplomáticos nosotros tenemos más o menos 180 diplomáticos fuera de Costa Rica. Con eso cubrimos el mundo entero. Okay. Y usted se podrá imaginar que no hay 180 en todo momento. Se incapacitan, rotan a Costa Rica, toman vacaciones, en fin, siempre hay un grupo ahí fluctuando en distinta condición que no está trabajando en el día a día por distintas razones. Entonces, realmente se hace mucho con muy poco, y es una cancillería a la que se le pide ser de primer mundo, pero se le dan recursos de quinto mundo, ¿verdad? Hay una contradicción en eso, porque siendo nuestra política exterior nuestra primera línea de defensa, especialmente el derecho internacional y el multilateralismo, no invertimos en ella y seguimos pensando que los diplomáticos tienen una vida muy buena en el extranjero, y la falta de participación en muchos de los concursos internos es prueba de que hay dificultades para que sean puestos atractivos, inclusive para los funcionarios de carrera, lo cual nos pone en otro problema muy grave, y para mí es uno de los dolores de cabeza más grandes como canciller, y es tener que traer gente de fuera de la carrera diplomática, en nombramientos que se llaman nombramientos en comisión, para que se incorporen a nuestras misiones en el exterior y podamos seguir prestando no solamente los servicios que tenemos como administración pública, sino impulsando los intereses que tenemos como país. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, hicimos un concurso de oposición, están por entrar nuevos funcionarios a la carrera diplomática. Quisiera que el número hubiera sido muchísimo mayor, pero eso también tiene que ver con las plazas, y sabemos que están congeladas. Habíamos pedido 7 plazas, a la autoridad presupuestaria nos aprobaron 3. Aún así, hicimos algunos cambios y trajimos puestos que estaban en el exterior y que nunca se iban a llenar porque eran salarios muy bajos o porque eran puestos
puestos administrativos, los trajimos de vuelta al servicio interno y los convertimos en puestos de agregado para que la gente pueda ingresar a la carrera. Quisiéramos dejar otro concurso de oposición concluido antes de terminar la administración. Ahí es indispensable ingresar más gente a la carrera diplomática. Presentamos un proyecto de ley de reforma integral del estatuto que rige el servicio exterior, que es de 1965, totalmente desactualizado. Hemos trabajado de cerca con la Comisión de Internacionales, con los asesores de los diputados miembros, con la Asociación de Diplomáticos de Carrera. Pienso tener una reunión próximamente con los diputados miembros de la comisión para explicarles en más detalle la intención de este proyecto, que no solamente busca actualizar, sino también poner más reglas a este tema que ha causado tanto problema a todos los cancilleres, que es precisamente traer gente de fuera de la carrera diplomática una vez que se declara la inopia de funcionarios de carrera. Hemos combatido frontalmente, y en esto puedo extenderme muchísimo rato y no le voy a quitar mucho tiempo a Randall, los nombramientos como botín político, ¿verdad? Como lo hacían todas las administraciones anteriores. Precisamente por primera vez en 173 años de la existencia de la Cancillería, a pesar de no tener la obligación de hacerlo, hicimos un concurso público donde a ninguna persona, y lo invito a que los entreviste a todos, le preguntamos nunca su color político. Y hemos nombrado personas que son profesionales, que tienen una hoja de vida respetable. Problemas siempre hay alguno u otro, al final son personas y es una organización de personas. Problemas siempre se presentan, pero son los menos. Y bueno, hemos ido en esa línea de despolitizar el nombramiento de funcionarios en el exterior, en lo que se llama en comisión, entiéndase aquellos que no son de la carrera diplomática, y que es indispensable porque no hay suficientes funcionarios de carrera. Claro, yo le juro que el día siguiente que usted deje de ser canciller, o los días siguientes, lo voy a invitar a Matices porque le voy a hacer la misma pregunta que le voy a hacer ahorita. Usted tiene la característica como canciller, don Manuel, de que hay algunos embajadores que los nombró el presidente antes de nombrar al canciller. Es decir, cuando usted entró a ser canciller, ya había algunos embajadores nombrados. Y lo común, yo no digo ni bueno ni malo, sino lo común y más frecuente, es que primero se nombra al canciller y después el presidente con el canciller escojan algunos embajadores. Usted cree, no le voy a preguntar por ningún caso en específico, pero usted cree que la escogencia general de los embajadores en esta administración ha sido la más pertinente. Tal vez una aclaración, don Randall. Fueron solamente dos, uno en la OEA y uno en la ONU, don Juan Carlos Mendoza y el señor Barahona, que ya no está en la OEA. Dos de los más importantes. Dos muy importantes, pero no son las más importantes. Hay muchos, todos son importantes realmente, porque si no, no deberíamos de tener una embajada. Cada uno cumple un rol diferente, ¿verdad? La ONU y la OEA son cosas diferentes, a pesar de que son multilaterales. Vamos a ver, tal vez aclarar el contexto en el que también se anunció mi designación como canciller. Mi designación se hizo el 29 de abril, pero yo estaba en conversaciones con el presidente más o menos desde el 8 de abril. De modo tal que sí le puedo decir que entre el 8 y el 29 de abril yo sabía de esas dos designaciones. Pero lo que pasa es que el anuncio de ellos dos, más el mío, más el de otros funcionarios, se hizo el 29 de abril. Entonces queda esa sensación como de que fueron tal vez pero a usted sí se la consultaron. Porque la sensación justamente es que fueron impuestos. La sabía, o sea, yo la sabía. Bueno, el presidente se las comunicó. Yo la sabía y me dijo, ¿qué te parecen estas personas? Y como hemos hecho todas las designaciones, y yo no tenía ninguna razón para objetarlas, ¿verdad? Es que me acuerdo de un par de casos. El embajador de Venezuela, que por cierto le quiero contar, almorcé con él una semana antes de que se fuera para Venezuela. Y bueno, cuando almorcé con él me llamó la atención porque yo dije, bueno, no sé, me pareció una estrategia interesante porque era un absoluto chavista. De hecho, se me acaba de ir el nombre, no recuerdo cómo se llamaba el embajador en Venezuela, pero era un chavista y en el almuerzo lo dejó clarísimo. Don Federico, lo dejó clarísimo. Pero de ahí duró un par de semanas en Venezuela, dio unas declaraciones absolutamente desafortunadas y tuvieron que despedirlo. ¿Fue un error ese, por ejemplo? Le voy a decir una cosa que tal vez, don Randall, no se ha entendido en esta administración.
o que ha sido una manera de actuar en esta administración en contraposición a otras anteriores. Ninguna administración anterior iba a reconocer que un embajador nombrado por ella misma no estaba dando la talla, o que debía ser cambiado, o que debía ser censurado, o que debía ser sancionado por alguna razón. Ninguna, porque entonces era un demérito de su propia decisión, ¿verdad? Nosotros hemos actuado con total transparencia y hemos quitado varios embajadores nombrados por nosotros mismos, que los resultados no eran los esperados, que fueron imprudentes, que hicieron manifestaciones fuera de lugar, fuera de la política exterior del país, pese a que tenían muy claro antes de irse cuál era la posición del país sobre distintos temas. Y no hemos tenido ningún empacho en quitarlos si eso es lo que procede, porque no le hemos tapado nada a nadie, porque no nos interesa darle una imagen a la gente distinta de lo que está pasando. Esa es una gran diferencia. O sea, si tenemos que quitar embajadores nombrados por nosotros mismos, lo hemos hecho y lo haremos hasta el último día, y en eso quiero ser muy enfático. Esta administración, el presidente Solís fue electo para gobernar hasta el mediodía del 8 de mayo del 2018. Es su responsabilidad y por lo tanto la de nosotros como miembros de su gabinete y de toda una administración, seguir tomando decisiones y seguir gobernando hasta ese momento. Canciller, pero vamos a ver, creo que lo que acaba de hacer y lo que acaba de señalar es un ejercicio de transparencia y de humildad, de que el gobierno de la República diga, bueno, se nos salió del canasto tal embajador, bueno, admitimos que erró y lo despedimos. Yo lo que quiero preguntarle entonces es si en esos casos, y recuerdo puntualmente, no sé si hay más casos, pero recuerdo, creo que es la de Corea. El de Corea, y el de Venezuela, son los dos que yo recuerdo. Bolivia y Bolivia. Y Venezuela, sí. Esos 3 embajadores. Y quitamos el de China también. ¿El gobierno se equivocó al nombrar esos embajadores? Mire, Yo diría que no, y no lo digo simplemente para decir que estamos siempre en lo cierto, no. Si considerara que fue una equivocación también lo reconocería. Lo que pasa es que, mire, los embajadores son puestos de confianza, ¿verdad? A pesar de eso, hemos hecho un esfuerzo por nombrar a todos los embajadores de carrera que cumplen con los requisitos para irse al exterior, a todos los hemos tratado de nombrar. Y aquellos que no se han ido, siempre les hemos ofrecido y los hemos dado prioridad en la medida de lo posible. En el caso de estas personas, yo no diría que era un error, pero bueno, usted puede entrevistarlos, puede hablar con ellos 10 veces, que no los va a terminar de conocer, ¿verdad? Entonces, pues se ve un cierto perfil y por supuesto, pues hay una decisión importante que el presidente siempre la ha compartido conmigo en cuanto a las personas que él ha considerado que debe nombrar. Otras las he sugerido yo, otras las hemos visto en conjunto, pero siempre ha sido una decisión conjunta, y en eso soy muy agradecido con el presidente de haber tenido esa deferencia y no simplemente decirme nombrar fulano de tal. Claro, ¿verdad? pero hay algunos ex embajadores que dicen, y algunos embajadores aún hoy, que me voy a reservar el nombre, pocos, don Manuel, eso sí, que dicen es que en el Ministerio de Relaciones Exteriores solo don Manuel quiere hablar. Entonces, por ejemplo, cuando el embajador en Venezuela salió a dar declaraciones, pues la interpretación que dio después es que usted era el único que quería hablar de Venezuela y que él no tenía libertad, digamos, para dar manifestaciones afortunadas o desafortunadas que brindó. Mire, hay ciertos temas en los que le corresponde a ciertas personas abordarlo. El tema de Venezuela es lo suficientemente delicado, ha sido lo suficientemente delicado desde que asumimos la administración como para que sea el jerarca precisamente el que lo aborde o dé los lineamientos, y aquí también involucro al presidente, que es quien define la política exterior, y por lo tanto no puede andar un embajador por la libre diciendo lo que quiera, porque compromete al país, y más cuando no va en línea con lo que la administración, en este caso su jerarca, piensa que debe manifestarse. Yo no tengo ningún interés en monopolizar la comunicación. Ojalá yo tuviera un alter ego, una persona que pudiera comunicar oficialmente todas las cosas de la Cancillería, pero fíjese usted que muchos de sus colegas, curiosamente, no admiten, por ejemplo, una declaración de un director que es el que más sabe del tema que están preguntando. Sí, como digamos el director de política exterior. O de servicio exterior, o claro, de un nombramiento, de que tomó vacaciones. Ellos son los que saben más de eso, ellos sí del día a día, y y dicen, no, la declaración me la tiene que dar el canciller.
Bueno, entonces... Okay. Pero ha tenido que jalar orejas en su gestión como canciller a digamos, en algún momento en que no anden hablando por la libre, la posición oficial de la Cancillería. Bueno, sí, nosotros precisamente para que esas cosas no ocurrieran, creo que fue, si la memoria no me falla, como en el mes de agosto del 2014, a las pocas semanas de haber asumido la administración, recordamos una directriz que ya existía y la hicimos todavía más clara, de que las manifestaciones de los embajadores no hay tal como manifestación personal. Claro. Voy a dar mi opinión personal, no, eso no existe. Cualquier versión, información es la versión oficial, claro, compromete. Era del Estado. Entonces es una cuestión de prudencia, de mínima prudencia. Claro. Y siempre está el mecanismo de consulta, siempre está una dirección de prensa, siempre he tratado de estar disponible. Yo soy muy creyente de lo que llamo la diplomacia del WhatsApp, y así me comunico con muchos otros cancilleres en el mundo, y por supuesto casi todos los embajadores también tienen mi nombre. Estamos a un WhatsApp de distancia. Claro, deberíamos usar Telegram, que es más seguro. Bueno, está bien. Pero lo cierto, canciller, sobre esos temas lo que le quería preguntar es que me queda claro que el de Venezuela, Bolivia y Corea efectivamente se le salieron del canasto en esos términos, pero no le voy a pedir que me diga cuáles, pero hay más casos de embajadores que no se han retirado, que no han sido destituidos, que ha tenido que advertirles en algún momento o regañarlos de que, por Dios, sí, lo hago con prudencia, lo hago con respeto, y se lo digo con toda sinceridad, don Randall, no me temblará el pulso como no me ha temblado para, si tengo que tomar la decisión en conjunto con el presidente de destituir a cualquier otro. Esa es nuestra obligación, ese es el compromiso que hemos asumido, y también hemos removido y traído al servicio interno inclusive embajadores de carrera que cometieron algunas faltas. También hemos sido muy claros en eso, hay varios ejemplos, y así actuaremos. Es una cuestión de que es nuestra obligación. Canciller, hablemos, nos quedan, Marvin, ¿cuántos minutos nos quedan de programa? 4 minutos. Hablemos de Asia. Es más, antes de hablar de Asia, hablemos sobre dónde considera usted que está el foco hoy de las relaciones diplomáticas costarricenses, porque digamos, nosotros tenemos relativamente controlado las relaciones internacionales en el continente, en Europa. ¿Cómo vamos con nuestro mayor interés, que supongo que en ese momento es Asia? Mire, nosotros y lo dijimos desde el principio, y le voy a dar ejemplos de cómo lo hemos materializado, que teníamos un marcado interés en la relación con el sudeste asiático. En esa línea abrimos recientemente la embajada en Australia. Se la encomendamos al embajador Jairo Hernández, que estaba en Singapur. Abrimos una embajada en Indonesia. No solamente es un mercado de 300 millones de personas, sino que es la sede de ASEAN, que incluye 10 miembros, con lo cual la cobertura de la población se nos eleva a casi 700 millones de personas, y podemos tener acceso a esos países ahí directamente en Yakarta. Y son dos ejemplos muy claros de cómo nos interesa tener mayor acercamiento a toda esa parte del sudeste asiático. Hemos establecido una excelente relación con Malasia, por ejemplo, el país que visité. Nos visitó el canciller acá también, lo he visto en Naciones Unidas, he conversado con él en varias ocasiones, con Brunei, por ejemplo. Tenemos ya un embajador concurrente, visité ese país también, me he reunido en varias ocasiones con el canciller, y el número 2, porque el canciller es el sultán, y también me reuní con él. Entonces, hay evidencias muy claras de que ese acercamiento, digamos, con países no tradicionales, y llamemos tradicionales Japón y Corea, lo hemos hecho. Bueno, el presidente fue a Corea. A finales de agosto voy a ir a Corea en el contexto del Foro de Cooperación América Latina y Asia, el FOCALAE, que Costa Rica fue el anfitrión en el 2015. Me reuniré con la nueva canciller de Corea. Es una relación sumamente fluida, muy buena. Tenemos un plan de cooperación. Tuvimos una delegación coreana hace unas semanas acá viendo proyectos de cooperación con Costa Rica. Con Japón hay un nuevo embajador de ellos designado acá. Me visitó el viceministro de Educación la semana pasada. Hay proyectos de cooperación, de equipo médico a la caja. La
donación que hicieron para vehículos híbridos hace como 1 año y medio. En fin, con todos los países con los que tenemos presencia diplomática o con los que hemos abierto presencia diplomática en esa región del mundo, tenemos una excelente relación y hay una clara intención que hemos materializado en esta administración de un acercamiento mayor con una región muy pujante, con un gran potencial, a la que tenemos que darnos a conocer mucho más. El problema es que a veces presumimos o partimos del supuesto de que nos conocen, y la verdad es que Costa Rica está compitiendo con casi 200 países más por lo mismo. Tenemos que ser mucho más claros en que nos conozcan cada vez más por nuestros valores y por lo que podemos ofrecer, que es también talento humano. Canciller, muchas gracias por haber venido hoy. Al contrario, gracias a usted, don Randall, siempre a la orden. Gracias, canciller. 3:27, el canciller escogió una de mis canciones favoritas para despedir hoy Matices, canciller. ¿Cuál es? Cuénteles todos los costarricenses. Bueno, es esta que se llama A Mi Manera, My Way, de Frank Sinatra. Es una canción, también es de mis favoritas y no la favorita. Frank Sinatra despide Matices hoy. Le recuerdo, hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental. El lunes en Matices a las 2 de la tarde estamos planeando, creo que nos va a salir con éxito, una segunda parte del programa sobre reforma procesal laboral, que hicimos el primero esta semana y nos alcanzó 1:30 solo para tocar uno de los cambios en la ley procesal laboral. Así es que 3:28, Frank Sinatra despide Matices. Feliz tarde. The final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled